Soy Renato Garín González, diputado por las provincias del Maipo, Melipilla y Talagante, y esto es La Cuenta Pública. La Cuenta Pública, nuestro programa de información y análisis con todo lo que ocurre con la pandemia del COVID-19 en el planeta Tierra. Estamos revisando semana a semana las cifras, los análisis, las miradas que está generando esta crisis que nos tiene realmente conmocionados. Saludo especialmente a quienes me siguen en las redes sociales, en el Instagram, en el Twitter, en el Facebook. Renato Garín Diputado, búscame en las redes sociales. Tenemos una gran comunidad generándose a partir de nuestros diálogos, de nuestras conversaciones, de los videos que voy subiendo en las redes sociales. Y si me estás escuchando por Spotify o el Apple Podcast, recomienda este podcast a otros usuarios, a otros amigos, para que también se informen con los más de 40 capítulos y las 2 temporadas que ya tenemos de este programa, La Cuenta Pública, que aquí arranca bajo la lluvia, con los finales de junio y esta noche negra que vive este país llamado Chile. Así es, la noche negra de Chile, más de 7.000 muertos, más de 250.000 contagiados. Son las cifras actualizadas por el Ministerio de Salud, luego de una larga polémica y larga expectativa por conocer cuál era realmente la cifra de muertos en nuestra nación. 7.000 muertos tenemos ya, empinándose casi hoy día a los 7.500 muertos, que nos tiene conmocionados como país, muy golpeados en lo político, en lo humano, y estamos tratando de gestionar, de manejar una crisis que nos tiene superados a todos, desde tu domicilio hasta la comuna en la que vives, la región que habitas, la ciudad que habitas. La gran escala humana que hemos generado durante miles de años hoy día se ve a prueba, se ve conmocionada, como te decía, por este evento que nos tiene patas para arriba en lo institucional y también en lo económico. La crisis realmente se está sintiendo con fuerza en el desempleo, en la mano de obra que está quedando cesante, en la baja que están teniendo los indicadores de progreso económico. Esto golpea, por supuesto, a los más débiles, a los más pobres, a los que dependen del día a día para poder trabajar, los mismos que tienen que guardarse en la casa y que no lo pueden hacer porque tienen que mantener el sustento de su familia. La gran polémica que hemos tenido en Chile durante esta semana refiere a cuántos trabajadores están en la calle, cuántas empresas están funcionando, qué quiere decir ser una empresa de primera necesidad, y una larga lista de debates que ha generado este tópico, este asunto en los medios de comunicación. Las cifras son realmente alarmantes también en el resto de Sudamérica. No estamos en un oasis como alguna vez creímos, ni para bien ni para mal. En Perú, nuestro país vecino en el norte, ya se acerca a los 300.000 contagios y nos supera en cantidad de muertos con casi 10.000, siendo la 6ª nación en el mundo, ellos más golpeada por esta crisis. Nosotros nos empinamos hacia el 7º o 8º lugar, dependiendo de cómo se mida nuevamente. Ya superamos a Italia en nuestro caso, y Perú hace rato que lo superó. Recordemos hace un par de meses atrás cómo mirábamos nosotros a Italia como aquella nación que más estaba sufriendo por el coronavirus. Entonces, Sudamérica, el continente sudamericano, aquello que se extiende desde México hacia el sur, desde el río Bravo hacia el sur, la Latinoamérica que llamamos, está siendo golpeada de manera inmisericordia por el virus coronavirus. Tenemos entonces más de 2 millones de contagiados en total, con Brasil siendo el protagonista de la zona, con más de 1 millón de contagios, siendo la 2ª nación en el mundo con mayor cantidad de contagios, y lo más inquietante es que es un gobierno, el de Jair Bolsonaro, que no se comporta como uno esperaría que se comportase en esta crisis. No parece tener claridad el gobierno, al menos en lo discursivo, sobre la gravedad del virus, y así es como los casos se están reproduciendo en Brasil y están causando miles y miles de muertos. Vamos de inmediato entonces a lo nacional. En Chile el debate se ha vuelto triste, se ha vuelto oscuro, se ha vuelto negro con las cifras que hemos conocido. 7.000 muertos es la corrección de muertos que hemos tenido que conocer. En total entonces son 7.000 casos de chilenos que han perdido la vida por este virus y más de 250.000 contagiados que se conocen hasta el momento, al menos que no haya otra corrección en el tiempo que escuchas este podcast, pero son ya más de 250.000 empinándose hacia los 260.000, lo que quiere decir que pronto estaremos en torno a los 300.000 casos de coronavirus en Chile. Esto ha tenido graves consecuencias en lo sanitario. Comienzan a acumularse los cadáveres en los hospitales, comienzan a acumularse los cadáveres dentro de depósitos, en camiones incluso, comienza a esperar la gente en ambulancias para ser atendida, comienzan a llenarse las postas en los hospitales, comienza a colapsar completamente nuestro sistema sanitario, ya de manera irreversible al parecer. Conforme ha llegado el invierno, ya ha llegado el frío, también se han ido multiplicando los casos y están apareciendo entonces
las consecuencias sanitarias de lo que es esta enfermedad. Hospitales colapsados, las clínicas a más no poder, las ambulancias siendo usadas como UCI, los pasillos de los hospitales siendo usados como lugares de internación, los cadáveres acumulándose en las funerarias, en los vehículos, en los camiones. En fin, Chile ha entrado en la noche negra del coronavirus, una noche negra que ya ha azotado a decenas de países, pero es que nos tiene a nosotros hoy día como protagonistas. Somos top 10 en todos los rankings, dependiendo de cómo se mida. La semana pasada éramos número 1 en cantidad de contagios por millón de habitantes, y eso se fue confirmando varios días. Luego fuimos superados por Perú, fuimos superados por otras naciones, pero el asunto no decae, no tiene una meseta, como se ha llamado estadísticamente, es decir, una continuidad de casos bajos día a día, sino que vamos haciendo pic tras pic. No hemos vuelto a las cifras estables que tuvimos durante abril o marzo, y de mayo en adelante hemos perdido el control, y ya es casi 1 mes y medio, 2 meses de descontrol de las cifras en Chile, lo que tiene muy conmocionado al país. Es difícil expresarte todo lo que está ocurriendo con un país cuya geografía está a la mitad del territorio en cuarentenas totales, es decir, la gente no tiene habilitada el derecho a salir de su casa, el libre tránsito, ¿verdad? Una libertad básica que hemos construido en las democracias occidentales. A cambio de eso, lo que hemos hecho es tratar de frenar la enfermedad con estas cuarentenas, lo que no ha resultado. Y esto nos lleva entonces a una paradoja muy triste. Hemos renunciado a parte de las libertades públicas en el país y a la vez no hemos logrado frenar la enfermedad. Existen diversas interpretaciones, si acaso estas cuarentenas no han sido todo lo eficaces que se pensó que iba a ser, si acaso las cuarentenas no están siendo bien aplicadas. El asunto es que se conoció una cifra a través de Espacio Público, este think tank que ha sido antagonista del gobierno en materia de estadísticas, quienes dicen que 2,3 millones de chilenos en la región metropolitana salen a trabajar todos los días todavía con la cuarentena total, dado que las empresas a las cuales le prestan servicio a esas personas estarían catalogadas como servicios de primera necesidad. De ahí entonces que venga todo el debate que ha ocurrido en el espacio público, en los medios de comunicación, en el intercambio de las redes sociales, en todo lo que hemos escuchado respecto a esta enfermedad. Así es como el concepto de primera necesidad, ¿qué es una empresa de primera necesidad?, está todavía en cuestión, está todavía ahí en tejimaneje, porque algunos se refieren plenamente a los servicios públicos, a la alimentación, ¿verdad? Los supermercados, la cadena de alimentación, los servicios básicos que se han llamado, aunque también ha tenido otras interpretaciones, y así es como algunas empresas que fabrican calzado, por ejemplo, que fabrican vestuario y que prestan otro tipo de servicios que no son estrictamente de primera necesidad, se han subido por el chorro y están haciendo que sus trabajadores salgan de sus casas rumbo a sus empresas todos los días. ¿Todo esto con qué? Con miras a no quebrar, a no frenar la faena, a no terminar esa empresa, porque se ve muy duro el panorama económico a través de estas cuarentenas. Las cuarentenas golpean no solo las libertades públicas, como te decía, también las libertades económicas y por ende todo el libre tránsito de bienes y servicios y todo lo que significa la economía. Chile está siendo muy golpeado económicamente, estamos viendo cómo suben los índices de cesantía sobre los 2 dígitos, incluso algunos ya señalan que puede superar los 15 puntos la cesantía en la región metropolitana rumbo a agosto, y esto tiene de cabeza al gobierno tratando de entender, tratando de manejar cómo hacer que un grupo de empresas necesarias que son parte de la cadena de abastecimiento del país sigan funcionando, y aquel grupo de empresas que no son de primera necesidad permitan que sus trabajadores se queden en sus casas. En esta tensión entonces, en este conflicto que se está generando, el gobierno ha quedado un poco atrapado y sigue entonces los coletazos de estas medidas de las cuarentenas totales. En ese contexto ha aparecido Espacio Público, este think tank que te decía que es el antagonista del gobierno respecto al coronavirus hoy día en Chile, junto con la periodista Alejandra Matus, hay que decirlo por supuesto. El capítulo pasado se lo dedicamos a ella, 2 capítulos atrás hablamos en específico de lo que ella está haciendo. Como te decía entonces, Espacio Público, este otro opositor que tiene el gobierno en materia de cifras, de propuestas técnicas, han dado con el concepto de la hibernación, es decir, mandar a la ciudad de Santiago, a toda la región metropolitana, a una especie de hibernación como hacen los osos polares, digamos, como hacen alguna especie que están largos meses dormidos, que están largos meses descansando. Eso no es posible desde el punto de vista económico, por ende, Espacio Público lo que señala es que hay una decisión que tomar respecto de qué va a hacer el gobierno para sostener cuarentenas totales si es que esto se extiende, porque recordemos que el primer escenario que tuvimos era que iban a hacer cuarentenas móviles durante marzo y abril, luego esto pasó a cuarentena total, luego se fueron agregando comunas y hoy día estamos prácticamente con toda la zona metropolitana chilena en cuarentena total, desde mi zona, Melipilla, Peñaflor, salvo Talagante, todo el resto de las comunas están en cuarentena total, y hacia Santiago todas las comunas también en el arco metropolitano, las principales capitales regionales, Antofagasta, Concepción, Temuco, también están con este tipo de medidas. Por ende, lo que estamos viendo en Chile completo es una especie de cuarentena total que
tiene de cabeza al gobierno tratando de entender por qué se siguen multiplicando los casos, por qué no logramos bajar esos números que son tan escabrosos de muertos y de contagios. Y en ese contexto, el presidente de la República, Sebastián Piñera, ha vuelto a hacer noticia por el funeral de su tío, el obispo Bernardino Piñera, quien fue una figura importante dentro de la Iglesia Católica chilena por varias décadas. Luego se retiró a La Serena y fue ahí donde fue acusado, recordemos, por un caso de hace más de 50 años respecto de un posible acoso sexual que habría sido notificado en el Vaticano. Desde entonces no se supo más de este sacerdote en la vida pública chilena hasta que perdió la vida hace pocas semanas atrás, y su funeral fue llevado a cabo esta semana, hace 5 o 6 días, con un diagnóstico de coronavirus, según se confirmó por fuentes oficiales. En ese marco, una persona muerta por coronavirus debe ser sellada en una bolsa plástica. Me imagino que tú, si has visto algún caso en la televisión o si has tenido algún caso cercano, sabes que las bolsas plásticas son completamente herméticas. No se ve el rostro ni mucho menos el traje de la persona, y por ende lo que va dentro del cajón es esta bolsa sellada. Hay de hecho un acto de fe que hacen las personas respecto de que su fallecido, la persona que han perdido, está dentro de esa bolsa y no es otro. Son miles de casos que se leen en las redes sociales, que se escuchan en la televisión, especialmente en los matinales, de lo crudo, de lo duro que es perder a un familiar en este contexto, porque las personas no pueden despedirse de su familiar, no pueden acercarse siquiera al cajón, y las ceremonias prácticamente no existen. En ese marco, entonces, ocurre el funeral de Bernardino Piñera, existe una ceremonia, son convocadas más de 30 personas, incluyendo fotógrafos y otras personas que prestaron servicio, como músicos y otros, y se genera la polémica porque se habría incumplido, o a todas las luces se incumplió, según el video que circula por las redes sociales de este funeral, un video que parece filtrado, ¿verdad? Incluso de la misma familia, o quizás desde el Campo Santo, donde se realizó esta ceremonia, donde se ve cómo se vulneran los protocolos. En primer lugar, se abre la tapa del cajón, se permite que el presidente de la República y otros 2 familiares miren el cadáver de Bernardino Piñera. Incluso se escucha en el video cómo se comenta sobre el traje del fallecido. Incluso Andrés Chadwick, que recordemos es primo de Sebastián Piñera, por ende también es sobrino por el otro lado de Bernardino Piñera. El mismo Chadwick les dice que no lo hagan, que no sean porfiados, tal cual es el lenguaje que se utiliza, y Piñera se acerca entonces y mira igualmente el cadáver de su tío. También lo hacen otras 2 mujeres, y esto queda registrado. Por ende, se hacen el comentario sobre el traje, es que la bolsa no estaba sellada, quizás no estaba en una bolsa dentro del cajón, y aún así entonces se conoce por la opinión pública esta vulneración al protocolo del COVID-19, del trabajo funerario que tienen que hacer las personas que se acercan a un fallecido por coronavirus. Y así es como el presidente de la República se vuelve el protagonista de esta noticia, porque es entonces sintomático prácticamente en él esto de volverse protagonista vulnerando reglas o saltando espacios o pasando por encima de ciertas convenciones como son estos protocolos del coronavirus, e incluso entrando ahí con un diálogo a Andrés Chadwick tratando de frenarlo. Quiere decir que tenemos una especie de subjetividad presidencial, por lo ha dicho Carlos Peña, el columnista del Mercurio, respecto de cómo Piñera se manifiesta, cómo él utiliza el cargo de presidente de la República. Ya antes había sido noticia, hace pocos meses atrás, cuando el presidente se acercó a la Plaza Italia, también llamada Plaza Dignidad, durante las manifestaciones desde octubre en adelante, y él se fotografió con el monumento del general Baquedano detrás de sí. También después conocimos otros hechos, como sus dichos sobre que él había estado en las protestas, como le dijo a la BBC, o antes cuando se fue a comer pizza con sus nietos en plena crisis de octubre. Todo esto va configurando un personaje que remite a las piñericosas que el The Clinic denominó en el primer gobierno, y una serie de comportamientos erráticos que el presidente ha ido acumulando a partir de este segundo mandato, donde sin lugar a dudas se ha mostrado más errático es a partir de octubre en adelante, donde sus propios errores no forzados lo van convirtiendo en un blanco fácil de ataques políticos. Y es en este contexto, es en esta
en esta mirada que tiene Piñera sobre su cargo, donde la oposición, tanto en los medios de comunicación como en el Parlamento, como los alcaldes que son opositores a Piñera, hacen caldo de cultivo, porque el presidente da demasiados insumos, y este hecho que ha ocurrido con la familia presidencial y el funeral de Bernardino Piñera ha involucrado incluso al gobierno. La subsecretaria Paula Daza, que se ha hecho famosa también con todos estos acontecimientos, ha debido poner la cara básicamente por Piñera y decir que se respetaron todos los protocolos que involucran el coronavirus, lo que ciertamente es falso a la luz del video que circula. Ese video claramente va a quedar en la historia de este proceso, va a quedar en la historia de Chile, y luego a partir de este caso, a partir de esta bullada participación presidencial en un funeral, es que Piñera se ha vuelto blanco de críticas, incluso dentro de su sector. Mario Desbordes, el presidente de Renovación Nacional, quien ha sido uno de los diputados más populares dentro de este periodo y más críticos del gobierno, también repasó a Piñera por este tema, repasó a la familia presidencial, se mostró crítico de lo que estaba ocurriendo, y todas las miradas, todas las intenciones políticas respecto de qué va a pasar con el gobierno, de qué va a pasar con la coalición gobernante, se vuelven cada vez más nebulosas. Tiene un excelente candidato que es Joaquín Lavín Infante, pero en la estructura del poder, en sus partidos, en la manera en que se gobierna, se ve una crisis muy muy profunda, que esta semana, hoy día mismo cuando estoy grabando este podcast, ha vuelto a tener un segundo o tercer capítulo, que son las denominadas compras gourmet, o compras que en la presidencia de la República, a través del sistema de compras públicas, ha ingresado durante estos últimos meses. Se ha conocido a través del Vespertino, la segunda parte del conglomerado El Mercurio, que la presidencia de la República ha encargado paté de jabalí, mousse de pato y queso de búfala. Esto que parece el nombre exótico o para los Simpson, es verdad. Aparece en una orden de compra oficial de la presidencia de la República estos tres productos: mousse de pato, queso de búfala y caviar de salmón, me parece que era el tercero. El asunto tiene que ver más que con los patés, más que con los mousse, más que con estos alimentos, tiene que ver en concreto con la manera en la cual la presidencia de la República, su institución, se enmarca dentro de este proceso. Una especie de chivo expiatorio donde la calidad de empresario de Piñera, a la vez que de cabeza del sistema político, a la vez que estas piñericosas, estos deslindes, esta especie de derrapes de personalidad que tiene el presidente, configuran una triada maldita para el sistema político chileno, donde todas las miradas y todas las críticas se vuelcan sobre el presidente, y la debilidad entonces institucional se enmarca en esta viga maestra que denominaba Diego Portales, donde el sistema completo empieza a crujir, donde el sistema completo se ve un poquito vaciado de sentido, vaciado en su expresión más natural, que es la presidencia de la República, y hace más de 200 años, con un breve interruptus durante la República Parlamentaria, pero durante 200 años básicamente Chile ha sido dirigido por una persona, quien el 95% de las veces ha sido un hombre, salvo las 2 veces que Michelle Bachelet ha conducido el gobierno. Y a ese presidente se le endilgan entonces una serie de características de hombre fuerte, de hombre público, bueno para los discursos y cosas así, que muchos hombres durante el siglo XIX y el XX trataron de encarnar, de representar. Piñera en cambio es distinto. Piñera tiene otras características, y esas características le juegan muy en contra, sobre todo en estos 2 episodios. Primer episodio, el funeral de Bernardino Piñera, la apertura del féretro, la no conciencia, la inconsciencia, podríamos decir, con todas sus letras respecto a los protocolos, el mensaje errático que entrega Piñera con eso entonces, y la familia presidencial colocando por delante sus privilegios delante de la ciudadanía, esto es lo que la ciudadanía percibe, y por ende separando la institución de la República de las personas naturales, dado que el presidente de la República, el que encabeza la mega institución que es la República chilena, se ve completamente desconectado de la realidad. Esto ha pasado ya 5 o 6 veces desde octubre en adelante. Y a partir del episodio de las compras gourmet, del paté de jabalí, del mousse de pato y del queso de búfala, la institución presidencial y su entorno realmente caen en un pozo negro, ¿verdad? Que es la crítica pública de lado y lado, la sospecha pública respecto a su comportamiento. Incluso se ha comparado en las redes sociales con María Antonieta, ¿no? La emperatriz francesa que no vio venir realmente la crisis que cambió la modernidad y que cambió el desarrollo de las repúblicas democráticas a partir de todo lo ocurrido en Francia.
De hecho, circulan algunos retratos de María Antonieta con el rostro de Piñera, ¿no?, convertido en María Antonieta. Es muy interesante entonces pensar que estamos en una especie de fin de régimen, una especie de fin de régimen en toda regla, dado que la institución de la presidencia de la República, la institución que encabeza la mega institución republicana chilena, está en franca crisis, y que el funeral de un tío y que las compras gourmet, que al final del día al parecer no se van a realizar porque no van a tener cara para comprar el famoso mousse de pato, es que la institución de la República igualmente paga la boleta, paga la factura de lo que significa para la ciudadanía un presidente desconectado, un presidente que en plena pandemia, que en plena crisis económica se ve completamente unplugged, por así decirlo, en lenguaje millennial, se ve desconectado de la electricidad que significa esta realidad chilena que nos azota con la crisis del coronavirus, con la crisis económica, con el estallido social de octubre, con la crisis del agua y también, por supuesto, con la mega crisis de la política y de la presidencia de la República. Así las cosas en Chile entonces. Más de 7.000 muertos, más de 250.000 contagios, un nuevo ministro de Salud, el presidente de la República en crisis como institución, el Congreso con 3% de valoración en las encuestas. Aún así se logró sacar adelante la semana pasada el llamado acuerdo, el nuevo mega acuerdo de los 12.000 millones de dólares que ha puesto el ministro Ignacio Briones sobre la mesa para esta crisis, que se va a materializar tanto en el ingreso familiar de emergencia que ya se está entregando. Ingresa a registrosocial.gov.cl. Ahí tienes que revisar entonces cuál es tu puntaje, ¿verdad? Cuál es tu puntaje social en el hogar. También puedes ingresar a ingresodemergencia.cl, otro portal del gobierno donde está esta información. Y allí entonces puedes ver que un amplio número de familias, más de 2 millones de familias, van a recibir cerca de 100.000 pesos por persona, con ingresos incluso hasta de 400.000 pesos por familia. Esto es muy importante, es un tónico para las economías familiares, va a ser probablemente insuficiente a todas luces, pero es un buen aporte que está haciendo el Estado de Chile. Esto se hizo a través de un acuerdo transversal en el cual participó la oposición y el gobierno, parte de los partidos de la oposición, y luego se aprobó en las comisiones de Hacienda, tanto de la Cámara como del Senado, y en las salas plenarias en doble trámite en el Senado y en la Cámara de Diputados. Finalmente fue aprobado entonces y se está pagando ya este ingreso familiar de emergencia, que es muy importante para ayudar a las familias. Lo mismo está ocurriendo en otras naciones. En Argentina también se está pagando un ingreso familiar de emergencia equivalente a 10.000 pesos argentinos, que son algo así como $100 más o menos, porque el dólar está en torno a 150, el otro está en torno a 60, por ende hay que sacar un promedio en torno a 100 pesos argentinos por dólar, por ende 10.000 pesos argentinos son $100, que equivalen más o menos en Chile hoy día a 80.000 pesos. Por ende no está tan lejos el IFE que entrega la República Argentina respecto de lo que entrega Chile. En Perú también se están haciendo entrega de este tipo de bonos, no con la amplitud que están teniendo Chile y Argentina, que también se está haciendo en Perú, y otras naciones del mundo como España, por ejemplo, y otras europeas también lo hicieron. En Europa en particular, hagamos un pequeño tour por Europa, donde se está viendo la capitalización del proceso de reapertura, ¿no? Se prepararon durante 2-3 semanas, te venía contando, para reabrir, y ya el Reino Unido ha reabierto sus pubs, sus bares, sus discotecas, sus centros de eventos. Por ende volverá el fútbol, sin público, eso sí, porque es demasiado el público que entra a los estadios, pero volverá el fútbol, volverá el deporte en el Reino Unido. También en España están volviendo los bares, los pubs, está volviendo el proceso de la vida normal, podríamos decirlo, aunque todo se hace con mascarilla en estos países, la mayoría de ellos. También en Alemania, también en países como Portugal, incluso Italia lo está haciendo en algunas ciudades. También estamos viendo una reapertura parcial en Suecia, en Finlandia, en Noruega, en los países escandinavos. Estamos viendo también Dinamarca en ese contexto. Estamos viendo una reapertura incluso en parte de Rusia. Esto quiere decir entonces que la Europa continental y la isla del Reino Unido y los escandinavos se están abriendo. Por ende, pareciera que está terminando el ciclo del coronavirus, el ciclo amplio del coronavirus en Europa, aunque el temor permanente es al rebrote. Apareció un rebrote en un matadero, sí, un matadero de animales, en Alemania. Apareció también un rebrote en el Reino Unido. Por ende, hay preocupación en las autoridades locales y hay un rebrote en el contexto del tenis, del deporte. Novak Djokovic, uno de los mejores tenistas del mundo, ex número 1 del mundo, el serbio Novak Djokovic, ha sido protagonista de una noticia porque él armó el Adria Tour, el Tour del Adriático, donde jugó exhibiciones de tenis en países que no tenían cuarentena, y se ha contagiado él y varios otros participantes de esta mini
mini torneo que armaron Djokovic y compañía. Este grupo de tenistas está muy cuestionado en sus países locales. De hecho, se espera que Novak Djokovic pierda la presidencia de los tenistas, de la Asociación de Tenistas del Mundo. De hecho, se espera que se adelanten incluso las elecciones. Está muy criticado Novak Djokovic. Por ende, el contexto en Europa tiene que ver con una reapertura parcial en el comercio. Algunas ciudades en particular están haciendo reaperturas más totales, sobre todo en el Reino Unido. Pero a la vez hay un temor enorme a los rebrotes. Los rebrotes que serían tremendamente trágicos si es que Europa se ve obligada a volver a encerrarse, obligada a ejecutar segundas cuarentenas, porque eso golpearía sus economías casi irremediablemente y a la vez anticiparía que en el cono sur, donde estamos nosotros, van a haber también 2 o más ciclos de coronavirus. Es decir, si hay rebrote en Europa, eso aseguraría prácticamente que luego de tener un primer ciclo tendremos un rebrote en Chile hacia finales de año, lo que colocaría en tela de juicio el plebiscito de octubre, que está por supuesto ahí en el debate, apareciendo en un segundo plano, nuestro plebiscito de octubre permanentemente en los debates, si acaso hay que hacerlo o no hay que hacerlo, lo que tiene relación estrecha, pienso yo, con la posibilidad de un rebrote que surja para la época. Si acaso en Europa surge un rebrote fuerte, es casi un hecho que habrá un rebrote en Sudamérica, si es que no hay vacuna antes. Y ahí entramos entonces al asunto de las vacunas, que tanto los chinos, la Universidad de Oxford, como otras naciones en el mundo, están buscando una vacuna, están tratando de probar vacunas para ver si logran anticiparse al segundo ciclo y a un rebrote. Esto tiene pronósticos de toda índole, algunos muy optimistas de que podamos tener una vacuna antes de diciembre, otros hablan ya del 2021 y otros hablan de la dificultad de encontrar vacunas para este tipo de enfermedades. Recordemos que el SARS, que es otro coronavirus que golpeó el mundo hace menos de una década, con consecuencias distintas por supuesto, todavía no se ha encontrado una vacuna para ese coronavirus. Por ende, hay que ser bien optimista para pensar que en este caso, que en este coronavirus, vamos a encontrar una vacuna. Eso sí, en países como en Alemania han surgido debates muy interesantes porque los políticos anticipan el hecho de que algunos laboratorios, o alguno en particular, dé con la tecla, dé con el medicamento mágico, con la vacuna para el coronavirus, que entonces va a ganar miles de millones de dólares y que va a poder capitalizar en privado esas ganancias. ¿Qué ha hecho el Estado alemán? ¿Qué ha hecho Angela Merkel, que es una de las protagonistas de estas últimas semanas? Ella ha anunciado entonces que el Estado alemán va a comprar cerca de un cuarto, el 23% de la propiedad del principal laboratorio de vacunas alemán, anticipando el hecho de un encuentro de este medicamento y por ende la difusión masiva del mismo. El Estado alemán siempre muy precavido respecto de dónde se va a generar el capital, dónde va a estar el valor agregado y tratando de colocar sus fichas ahí. Muy inteligente en este caso Angela Merkel, colocándose por delante de otras naciones de Europa, donde la carrera, yo diría, está a 3 bandas. Por un lado está los chinos con sus probables vacunas. Luego está la Universidad de Oxford, que también está estudiando las vacunas en profundidad, y está el Estado alemán a través de esta empresa. ¿Quién de los 3 va a ganar o va a surgir un cuarto, quizás los Estados Unidos, que tiene muchos laboratorios? No se sabe. El hecho que sí va a ser muy interesante debatir es quién va a recibir primero esta vacuna y con qué grado de gratuidad se va a repartir. ¿Va a haber que pagar esta vacuna? ¿Va a ser estrictamente privada? ¿Va a llegar a los centros de salud públicos? ¿Quién va a pagar por ella? ¿A los estados? ¿A quién? ¿A otros estados o a laboratorios? ¿Cómo haremos para controlar que esos laboratorios no lucren de manera excesiva con ese medicamento, con esa vacuna? ¿Qué hacemos con el tema de las patentes? En fin, son todas unas discusiones que tendremos que tratar en específico, creo yo, en algún tipo de especial de la cuenta pública cuando aparezca la vacuna, que es el momento que todos estamos esperando para poder salir de esta noche negra que estamos viviendo. Así las cosas en el mundo, así las cosas en Europa, así las cosas con la vacuna, así las cosas con la presidencia de la República en Chile. Hemos revisado entonces los hechos ocurridos durante las últimas semanas, los últimos días, bajo la lluvia de este junio que anticipa un negro invierno para la República de Chile. Antes de despedirme, quiero saludar, por supuesto, muy especialmente a quienes escuchan este programa en nuestra zona local, en la zona que yo represento, en la provincia de Melipilla, la radio más tradicional del mundo urbano y rural, la radio Ignacio Serrano, donde llegamos todos los domingos durante la tarde. Todos mis amigos en Melipilla me escuchan por la 540M todos los domingos en la radio Ignacio Serrano. Y en Talagante, toda la provincia de Talagante, Peñaflor, El Monte, Padre Hurtado, la isla de Maipo, Talagante mismo, me escuchan a través de Radio Contacto todos los miércoles al mediodía. Nos escuchamos por Radio Contacto, también la más tradicional de la provincia de Talagante. Hasta aquí llegamos entonces con la cuenta pública. Ha sido un placer saludarte.
Cuídate mucho, respeta la cuarentena y si te ves forzado a salir, que sea siempre con permiso y que sea estrictamente necesario. Cuida tu vida por delante de todo y de tu familia, sobre todo de adultos mayores y la de personas con enfermedades prevalentes. Es labor de todos cuidarnos y sigamos haciendo juntos la cuenta pública.